Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la semana número 4 del curso de mejoramiento genético. Déjenme comentarles que este tema de la semana 4 estaremos viendo algunos temas como lo es la heterosis, la consanguinidad y un tema específico que sería la ingeniería genética. Para dar inicio, vamos a iniciar con nuestro objetivo de la clase. Muy bien, entonces el objetivo de esta clase es describir los efectos de la consanguinidad, la heterosis y los métodos generales de la ingeniería genética en el mejoramiento de las especies económicamente de interés. Entonces vamos a entender aquí los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? Que son 3 específicamente: la consanguinidad, la heterosis y los métodos generales de la ingeniería genética. Entonces veamos que cada uno de estos temas los vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar acerca de la consanguinidad, de la heterosis y sobre todo de estos métodos generales de la ingeniería genética. Todo esto, como siempre se los he mencionado, ¿verdad? Del por qué existe ahora, porque es una ciencia ya la ingeniería genética o el mejoramiento genético. Es porque nosotros siempre estamos buscando un beneficio que sea de nuestro interés. En este caso, es un beneficio económico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hacer una mejora genética y estamos especificándonos en el área agrícola, por ejemplo, vamos a pensar siempre en que vamos a mejorar genéticamente una variedad de maíz, ¿verdad? Que es un ejemplo que se me ocurre ahorita. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Mayor producción, mayor producción. Mejoramos una variedad, un clon en hule, vamos a buscar que dé mayor látex el árbol y por ende mayor producción. Si nos vamos a enfocar a un frutal, estamos viendo siempre que tenga mayor producción por área. Y lo mismo en el área pecuaria, cuando estamos haciendo una mejora genética, en el área pecuaria estamos buscando nosotros, por ejemplo, en el área de pollo, ¿verdad? De engorde,
que obtengamos animales que tengan mayor peso en menor número de días, ¿verdad? Que es una variante, ¿verdad? En estas mejoras genéticas en el tema pecuario. Y también estamos hablando acerca de la ingeniería genética, que no está bien vista en algunos países. Algunos países se restringen un poquito en este tema, ¿verdad? Pues aquí es donde el mejorador genético tiene que ser alguien que tenga mucha conciencia, ¿verdad? Porque hay algunas mejoras genéticas que son de mucho beneficio, pero hay otras mejoras genéticas que tal vez hay un beneficio de por medio, pero que en un bien común no aplica. Entonces, depende mucho, digamos, del grado de conciencia que pueda tener el mejorador genético. Entonces, son los tres temas que vamos a ver el día de hoy, pero todo esto lo vamos enfocando nosotros a que sea de nuestro interés, y el interés en estos temas de la mejora genética es que haya una mayor utilidad, un mejor aprovechamiento económico en cuanto a estas variedades que se vayan mejorando, ¿verdad? En estas mejoras genéticas. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Empezamos con la heterosis, ¿sí? La heterosis dice que describe las fortalezas genéticas de los híbridos, que en otros libros lo vamos a encontrar como heterocigotos, y algunos otros libros lo ven como mestizos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de describir las fortalezas genéticas de los heterocigotos, aparece una imagen al lado derecho, no sé si la pueden ver ustedes, aparecen dos especies de animales, ¿verdad? Aparece uno que es el Brahman y el otro que es el Aberdeen Angus, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poco acerca de la heterosis, nosotros que el resultado del cruce de un Brahman con un Aberdeen Angus, entonces encontramos nosotros esa especie que ahora se llama Brangus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se da aquí? Se aplicó heterosis. ¿Por qué? Porque este individuo Brangus agarró genes del padre y de la madre, ¿sí? Entonces agarró genes de los padres. En este caso, se ve que hay una homogeneidad de los genes adquiridos por los padres, ¿sí? No les podría decir que están un 50% específicamente, pero se ve que hay una homogeneidad porque, si se dan cuenta, el Brangus agarró, por ejemplo, el color de la piel, en este caso del Aberdeen Angus. Pero si se dan cuenta ustedes, el porte que tienen, si se dan cuenta, la parte frontal del animal, el pecho, lo tiene de un Brahman, ¿sí? Pueden ver ustedes las orejas. Es un animal de orejas pequeñas, ¿verdad? Entonces adquirió las características relativamente de cada uno de los padres. Por ejemplo, también el Brangus, se ve que en esta mejora genética, el Brangus se pretende que sea mejor, ¿verdad? Porque al hacer un mejoramiento genético, estamos tratando de que estos cruces sean mejores que los padres a través de la heterosis, perdón. Y en este caso estamos pretendiendo de que el Brangus sea un animal que acumule mayor peso en menos días de vida. Entonces, siempre estamos viendo que la mejora genética sea en nuestra F1 un buen resultado, pero en este caso la heterosis tiene, digamos, así, una restricción. Para poder obtener un buen resultado en una heterosis, necesitamos nosotros que exista la exogamia. ¿Qué es la exogamia? Va a ser el cruce genético que nosotros vamos a realizar
con animales que sean de diferente grupo familiar, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, son dos especies iguales, pero son de diferente grupo familiar. Estamos hablando de un grupo familiar de Brahman y hay otro grupo familiar que es el Aberdeen Angus. Entonces son dos grupos familiares distintos, ¿verdad? Entonces la exogamia es una condición en este tema de la heterosis, ¿sí? Tienen que ser individuos de diferentes grupos familiares. Esto debido a que si nosotros estamos tratando de hacer cruces homocigotos, entonces estamos tratando de mantener las mismas características de los padres, pero en este caso ubicamos dos animales que corresponden a diferentes grupos familiares. Entonces es una muy buena opción para hacer la mejora genética. Esto porque, digamos, estamos nosotros notando que nos llama la atención ciertas características de este grupo familiar, pero que no nos completa todo. Nosotros también necesitamos las características de este otro grupo familiar. Por ejemplo, el Aberdeen Angus se menciona que es una especie de toros o de animales que dan un buen peso en un corto tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siempre buscando eso, ¿verdad? En estas mejoras genéticas. En el caso de los pollos, ¿verdad? Es lo mismo. Buscamos que sean animales que den buen peso. La otra vez mencionaba yo el ejemplo de algunos pollos que tienen una pechuga bien amplia. Es otra mejora genética que se busca en el desarrollo en la mejora genética en pollos. Es una parte que es la más pedida, en este caso, por muchas amas de casa al momento de comprar una libra de pollo. Siempre todo el mundo anda buscando o pidiendo en muchas ocasiones pechuga, ¿verdad? La mayoría, pues no todos, pero entonces en esa mejora genética de pollo se busca pues de que estos pollos puedan tener esta parte de su cuerpo que sea un poquito más desarrollada para poder tener ese beneficio que se obtenga en ese cruce genético. Para este caso, nosotros estamos viendo que nos llaman la atención las características de estos dos animales que son grupos familiares distintos. Y por esa razón es una condición de la heterosis, que exista la exogamia en el cruce genético, ¿sí? Que sean dos animales, pero que sean de diferente grupo familiar. Entonces vamos a obtener un buen F1. En este caso, entre el Brangus y la Aberdeen Angus, obtenemos un F1 que sería el Brangus, ¿sí? A la heterosis, en otros libros ustedes lo van a ver que se le conoce también como el vigor híbrido. De hecho, más adelante vamos a ver un video y el video ustedes van a darse cuenta que pues habla acerca del vigor híbrido, pero como les repito, el vigor híbrido también es conocido de esa manera a la heterosis. ¿Y esto por qué? Porque digamos que nosotros estamos obteniendo una hibridación que tiene mayor vigorosidad que los padres, ¿sí? O sea que aquí se pretende que el F1 sea un resultado que dé mejores resultados que los mismos padres. Entonces, esa es una ventaja que se busca en la heterosis, ¿verdad? Ver esas características de los padres, de cada uno de los padres, y de esa manera, al unirlos, obtener el F1, este F1 tenga mayores características o haya sido características heredadas de cada uno que beneficiaron al animal, y es un animal que va a tener digamos, las condiciones que nosotros deseamos en este cruce genético. Como les decía, la exogamia es una condición, y aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, les dejo escrito qué significa la exogamia. Y la exogamia es la reproducción entre miembros de un diferente grupo familiar, ¿sí? Que es el ejemplo que les doy, ¿verdad? Brahman, un grupo familiar; Aberdeen Angus, otro grupo familiar distinto, ¿sí? Entonces, esta es la condición de la heterosis, que exista la exogamia. Va a ser una característica de mucha importancia, ¿verdad? La exogamia, porque es, digamos, una condición que pone la heterosis para obtener
aquellos resultados deseables, ¿verdad? De nuestro cruce del F1. Entonces, al momento de hacer todas estas heterosis, al momento de tener la heterosis, tenemos que recordar que hay algún factor que también determina mucho los resultados a veces en estos cruces genéticos, ¿verdad? Y es el medio ambiente, es el factor ambiente. Y cuando nos referíamos a eso, no era solo temas no era solo referirnos a unos temas climáticos, sino que temas externos de ambiente. Podemos referirnos a la pastura que tenga cada uno de estos animales, ¿verdad? Cómo se están alimentando, el concentrado que se les da a cada uno, ¿verdad? Las enfermedades, la susceptibilidad de enfermedad que pueda tener uno al momento de un cruce genético. Entonces, todos esos factores ambientales es importante poderlos observar y definir en un animal porque nos va a afectar, ¿verdad? Por ejemplo, en un mejoramiento genético de reproducciones o de mejoramiento genético en el área agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, si nos referimos a obtener un mejor híbrido de maíz, tenemos que considerarlo que hay factores que pueden influenciar en que se obtenga una mejora genética o que el F1 no sea lo que deseamos nosotros en el cruce genético, porque se vio afectado por las condiciones externas, ¿verdad? En este caso, pudo haber sido una cuestión de la naturaleza, ¿verdad? Pudo haber sido el tipo de fertilización que llevó uno y otro. Puede haber sido el ataque de gallina ciega que pudo haber tenido más uno de los dos padres en el cruce genético. En fin, estas condiciones externas también afectan en nuestro cruce genético y eso tenemos que considerarlo mucho y tener siempre bien a la vista todo esto. Bueno, ahora vamos a hablar que hay distintos tipos de heterosis, ¿sí? Tenemos heterosis de ambos padres, tenemos heterosis del mejor padre y tenemos la heterosis aditividad, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de heterosis de ambos padres, estamos viendo nosotros que se manifiestan características promedio de ambos padres, ¿sí? Entonces se manifiestan características que son promedios de ambos padres, estamos refiriéndonos que estamos viendo que hay una relatividad de características heredadas de un F1, perdón, del cruce del padre y de la madre, o sea, hay una igualdad o por lo menos un promedio de características que se heredaron de ambos padres. Entonces, en el caso, por ejemplo, del mejor padre, tenemos nosotros que hereda rasgos que en la mayoría, si volvemos a la diapositiva anterior y estamos hablando de la heterosis del mejor padre, ¿sí? Veamos el ejemplo. Tipo de heterosis del mejor padre. Regreso a la diapositiva anterior. Entonces, vamos a hacer el cruce genético del Brahman y del Aberdeen Angus. Entonces, si la heterosis fuera del mejor padre, el Brangus hubiera salido en color blanco. El Brangus hubiera salido, bueno, de hecho, en este caso se ve la postura, el porte que tiene, que es más de Brangus, ¿sí? Las orejas hubieran sido orejas más alargadas. Y sería, con estas tres características que les digo, se puede definir que el Brangus hubiera sido, en este caso, un animal que obtuvo más características genéticas del padre Brahman, que en este caso de la madre, que es el Aberdeen Angus. Entonces, se obtuvieron más características del mejor padre. Pero si se dan cuenta ustedes, en este ejemplo, el F1 se ve que adquirió características de cada uno de los dos padres, pero en la heterosis hay heterosis del mejor padre, ¿sí? Cuando me refiero al mejor padre, no vamos a pensar únicamente, regresando al ejemplo anterior, que me estoy refiriendo del Brahman, sino que si yo hablo que hay heterosis del mejor padre, puedo pensar también que el animal Brangus pudo haber adquirido el color, bueno, en este caso mantuvo el color negro de la Aberdeen Angus, ¿sí? El porte pudo haber sido del Aberdeen Angus, si se dan cuenta ustedes,
la parte del lomo del animal pudo haber sido de Aberdeen Angus, y en este caso las orejas que obtuvo son más de la Aberdeen Angus, entonces hubiera sido un Brangus, en este caso, con heterosis del mejor padre, ¿verdad? Entonces, del mejor padre se le puede llamar en este caso a Brahman, o del mejor padre se le puede llamar también a la Aberdeen Angus, ¿sí? Entonces, a eso quiero referirme cuando les hablo que hay heterosis del mejor padre, o sea, que va a heredar rasgos de uno de los dos. Entonces, puede heredar más rasgos de A mayúscula, que puede ser el Brahman, y puede heredar mayores rasgos de B mayúscula, puede ser el Aberdeen Angus. Entonces, en este tipo de heterosis, vemos nosotros en la diapositiva, en la parte del lado derecho, estamos viendo el resultado de una gráfica de heterosis, en donde tengo una gráfica en la primera columna sobre el eje X de A, otra columna de B, y la tercera barra que ustedes ven en esta gráfica es el F1 de A por B, ¿sí? Tal vez no lo logran apreciar, pero esta gráfica lo que pretendo yo mostrarles acá es que hay una igualdad de los rasgos adquiridos de A y una igualdad de los rasgos adquiridos de B. Estamos viendo la producción, ¿verdad? Que mantiene una igualdad. Estamos viendo una gráfica que está tratando de explicar que se mantienen en igualdad los rasgos genéticos adquiridos de A y de B. Entonces, este resultado es un resultado de la exogamia, ¿sí? Porque estamos agarrando dos individuos de diferentes grupos familiares, ¿sí? Entonces, es una heterosis de ambos padres. Una heterosis de ambos padres porque manifiesta característica promedio de ambos padres. Entonces, como les decía, y lo vuelvo a repetir porque me gusta hacer hincapié en algunas cosas específicas como la heterosis para que resulte, es importante, perdón, la exogamia. Ya hablamos que es la exogamia. Es necesario que sean especies que se están cruzando, que pertenezcan a diferentes grupos familiares, ¿sí? Entonces, la aditividad es la expresión del heterocigoto, ¿sí? Recordemos que el heterocigoto lo vamos a representar nosotros con un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿sí? Que en este caso, el ejemplo de un heterocigoto, tenemos A mayúscula y A minúscula. Si hablamos de un homocigoto, estuviéramos hablando de A mayúscula, ¿sí? Pero la aditividad menciona que es la expresión del heterocigoto que coincide exactamente con el promedio de los padres, ¿sí? Entonces, esa aditividad es la que se busca en el tipo de heterosis de ambos padres, para que coincida exactamente con el promedio de los padres. O sea, esa aditividad ya digamos, hay un conteo, ¿verdad? En este caso, que puede ser de varianzas, ¿verdad? Y verificar, pues, que tenga exactamente promedios de características genéticas heredadas tanto del padre como de la madre, o de cada uno. Entonces, estos serían los dos tipos de heterosis de ambos padres y del mejor padre. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías de la heterosis, ¿sí? Antes de entrar a ver estas dos teorías, ¿verdad? Porque hay 4 teorías, pero las dos más sonadas y que son más relevantes es la teoría de la sobredominancia y la segunda, la teoría de la dominancia. Pero antes de entrar a esto, vamos a entender qué es un gen letal, ¿verdad? Y el gen letal es aquel que provoca la muerte del individuo, pero esto va a ocurrir antes de la reproducción, ¿sí? Entonces es un individuo o un F1 que obtuvo un gen que fue letal para él, tanto así que le provocó su muerte antes de que este animal empezara
a generar su descendencia, a reproducirse. Pero hay unos genes que no van a provocar la muerte del individuo, pero sí van a reducir su calidad de vida, su nivel de vida o su tiempo de vida, como algunas malformaciones. Algunos que no se desarrollan bien, a estos se les llaman gen deleterios, ¿verdad? Que es el segundo gen que ustedes ven en la diapositiva. Está el gen letal y el gen deleterio, ¿verdad? Son dos genes distintos. Ojo con este gen deleterio. Aquí va a haber una expresión de un alelo que va a determinar esas expresiones, ¿verdad? Pero este gen deleterio, digamos, a veces son aquellos resultados de una genética en donde no nos garantiza que vaya, cuando hablamos de la mejora genética en el ámbito pecuario, vamos a referirnos a un F1 que no nos garantiza un buen nivel de vida, una buena calidad de vida o un buen tiempo de vida, porque digamos que los genes deleterios que él tiene no lo van a dejar vivir de una forma correcta. Son algunas cuestiones que se dan en este tema de mejoras genéticas o de estos cruces genéticos. Incluso hay algunos animales que ustedes tal vez pueden verlos, ¿verdad? Que son los, a ver si me recuerdo ¿cómo se les puede llamar? Son ambinos, ¿verdad? Hay algunos, incluso en plantas, el albinismo se da. En hule, por ejemplo, hay bastante albinismo cuando uno está haciendo un semillero y mira que sale una planta que salió muy amarilla y de ahí se puso blanca de la hoja. Esa planta ni siquiera se les tiene que ocurrir por la mente injertarla, porque solamente vamos a llevar una planta al campo que va a empezar a luchar por sobrevivir con una necrosis que le va a provocar un fuerte amarillamiento, un desarrollo muy letal, muy lento. Entonces, algunos viveros en el tema, ahorita que entramos a abordar el tema de hule, algunos viveros sí mantienen eso, han dejado, y tal vez no ha sido con una mala intención, sino que se les paga a los injertadores y ellos llegan y empiezan a preparar, a injertar y están dándole duro al trabajo que tienen que hacer, y a veces no se preocupan por verificar bien esta parte, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos nosotros una planta albina en el semillero, no la debemos de injertar, porque es este tema que les digo, ¿verdad? Que son genes deleterios, ¿verdad? Que obtuvo en su herencia ese cruce genético, que no es nada bueno, porque en este caso, como les decía, llevar una planta a campo con genes deleterios, nosotros vamos a estar sufriendo de una necrosis, que es el acto que le da una planta, ¿verdad? Y estamos, va a luchar fertilizándola, tirándole fungicidas, tirándole barro al suelo, cal y todo lo que le podemos hacer. Entonces, vamos a estar luchando por tratar la manera de tener una planta que nos va a incurrir en elevarnos los costos, ¿verdad? De mantenimiento. Y definitivamente no. Entonces, si nosotros ubicamos genes deleterios, porque lo podemos ver a través del fenotipo, recordemos que el mejorador genético se va a hacer un cruce genético a través de los ojos, que él va viendo el fenotipo de las cosas, o de estos casos de los padres que quiere genetizar, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos que apreciar bien el genotipo que queremos obtener, el genotipo que estamos buscando de los padres para obtener un buen F1. Pero bueno, entonces aquí hablamos de estos dos genes, ¿verdad? El gen letal y el gen deleterio, ¿verdad? Entendemos que el gen letal es aquel que le va a provocar la muerte al individuo antes de reproducirse. Y el gen deleterio es aquel gen que adquirió el animal o la planta, pero que su calidad de vida se va a reducir, va a estar muy reducido en su tiempo de vida. Hay muchas condiciones que no le van a beneficiar, en este caso, al animal o al F1. Entonces, vamos a entrar ahora a hablar sobre las dos teorías. La teoría de la sobredominancia.
Esta teoría nos va a hablar sobre la expresión del heterocigoto mejor que los padres homocigotos. A mayúscula, A mayúscula. Recordemos que el heterocigoto es A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Esto estamos bien. Entonces, les decía que cuando hablamos de la sobredominancia nos va a hablar sobre la expresión del heterocigoto mejor que los padres homocigotos, ¿verdad? Y les decía que hay que recordar que los heterocigotos van a ser A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Y nos va a decir de que hay un híbrido, en cambio el homocigoto, un genotipo puro. En este caso, la sobredominancia, el heterocigoto va a manifestar su expresión mucho más y mucho mejor que los homocigotos. Hay una condición. Recordemos que la exogamia debe de estar presente. Recordemos de que la exogamia que se da entre estos individuos debe ser características heredadas de diferentes grupos. Los resultados de este heterocigoto van a manifestar expresión mucho mejor que los mismos homocigotos. Entonces estamos viendo que los homocigotos que quedan atrás porque obtuvimos heterocigotos que tienen mejores resultados, pero porque esta teoría de la sobredominancia va paralela o de la mano con la exogamia. Entonces la segunda teoría es la teoría de la dominancia, ¿verdad? En esta, el heterocigoto va a expresar menos alelos deleterios que el homocigoto. Esa es una gran ventaja que tienen muchos heterocigotos en la heterosis, ¿sí? Porque si hay alelos deleterios y es un cruce entre homocigotos en donde el alelo deleterio va a ser el homocigoto recesivo, vamos a tener un 25% de probabilidad de manifestación de ese alelo. Aquí tenemos una imagen muy fuerte. ¿Sí? También tenemos, pueden ver ustedes esta imagen del maíz donde existe un buen trabajo del fitomejorador y el manejo de la heterosis. Observamos mazorcas que son uniformes. Recordemos que cuando hacemos una mejora genética, algo muy característico es la igualdad que debe existir entre cada uno de los resultados obtenidos del F1. Entonces, nosotros en esta imagen observamos mazorcas. Pueden ustedes ver el color de las mazorcas, la uniformidad del color amarillo, ¿sí? No se ven unas más pálidas que otras mazorcas o se puedan ver como que el fresco que a veces se da en cada uno de los granos de la mazorca. Tenemos nosotros otra cuestión acá, la unidad del tamaño de la mazorca. Pueden ver ustedes que casi se mantiene la uniformidad de una de ellas. Miran el tamaño. Me atrevería a decirles que el número de filas, ¿verdad?, de los granos de la mazorca de mantener en este mejoramiento genético. Claro, nosotros en estos cruces genéticos en maíz estamos tratando la manera de ir subiendo el número de filas en este caso de número de líneas de maíz en la mazorca. Más número de filas, tenemos una mazorca que va a ser más ancha. Esta me atrevería a decirles yo, sin hacer el conteo, que tenemos una mazorca de unas 14 filas. Algo importante en el maíz, y ustedes pueden venir y experimentarlo. Pueden ir y buscar una mazorca y se van a dar cuenta que nunca una mazorca que tenga números impares de las filas de granos de maíz, ¿sí? ¿Verdad? Que es el promedio de la mayoría. Puede llegar a 14, pero no vamos a encontrar con el número de filas de maíz de Texas. Vamos a encontrar de 15, no vamos a encontrar de 17. En el cruce genético de las mazorcas de maíz
se busca, ya hay mazorcas de 16 filas de número de filas de los granos de la mazorca. Se busca incluso que en la mejora genética se obtengan ya 18 filas de granos de maíz en la mazorca, ¿verdad? Imagínense una mazorca de 20, o sea, es una mazorca bien ancha y que mantenga un buen tamaño. Vamos a, de forma directa, obtener mejor producción por área, porque estamos metiéndole más granos de maíz a la mazorca. Eso implica mayor producción. Esto nos va a implicar que estamos teniendo producción por área. Y como les decía, el cruce genético, la mejora genética, se va a ir trabajando porque nosotros vamos a ir buscando un beneficio de interés. En su mayoría, el beneficio económico, ¿sí? Económico, porque si nosotros vamos a tener más producción por área, vamos a tener mayor ingreso en nuestras utilidades, manejando siempre el tema beneficio-costo, ¿sí? Porque de nada nos va a servir a nosotros adquirir una buena variedad de maíz, ¿verdad? Que tenga su buen potencial y nosotros no vamos a tener cuidado con nuestros costos, ¿verdad? Que es otro tema, ¿verdad? Me salgo un poquito del tema, pero hago hincapié en esto porque es importante. Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos llegar con nuestros costos, ¿sí? Porque si las plantas, nuestro manejo y el tema de la mano de obra se va excediendo, entonces de esa manera nosotros, nuestras utilidades van a ir reduciendo. Tenemos que manejar mucho esa parte, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos referimos entonces cuando hablamos de las dos teorías de la heterosis. Tenemos la teoría de la sobredominancia y la segunda, que no le puse el nombre ahí, es la teoría de la dominancia. Ahora, cuando hablamos de la consanguinidad o la endogamia, ahora que es diferente la exogamia, ¿se recuerdan cuando les decía exogamia? Diferentes grupos familiares. Endogamia, imagínense, ¿qué va a hacer entonces? Mismo grupos familiares. Aquí la consanguinidad se va a trabajar en poblaciones pequeñas con aislamientos, ¿sí? Pocos individuos, mayor consanguinidad, nos va a dar poca variación. En la fotografía ustedes pueden observar que estoy mostrando dos animales que mantienen un blanco intenso, ¿sí? Entonces, son dos padres. Definitivamente nosotros no vamos a obtener una gallina de color negro, una gallina gris, una gallina pinta, no, porque conocí ese tipo de especies y son animales que se han, y que el homocigoto ha sido parte de la relevancia en ellos. Entonces, no va a haber mucha variación, ¿verdad? En la consanguinidad tenemos poblaciones pequeñas que sin migración, poblaciones pequeñas genéticamente. Si se dan cuenta, hablo de poblaciones pequeñas, hablo de aislamiento. ¿Por qué? Porque digamos que son animales que nosotros los queremos cuidar y no queremos que se salga, por ejemplo, este gallo y vaya a querer arruinar su genética y venga una gallina colorada y se nos cruce un F1 donde ya agarramos un animal con este color blanco intenso y una gallina colorada. Entonces, ¿me entienden? Entonces estamos tratando la manera en la consanguinidad de que sean homocigotos los animales, ¿verdad? Que tengan las mismas características y por eso es el aislamiento, por eso son las poblaciones pequeñas, ¿verdad? Entonces se mantienen animales con genotipos más puros y más fáciles de encontrar que le interesan al mejorador. Ingeniería genética dice que se opera con genes conocidos, no al azar. Aquí en la ingeniería genética ya se habla de un tema que es la transgénesis, o en este caso semillas transgénicas. No sé si han escuchado ustedes hablar de la semilla transgénica, pero son aquellas que han sufrido modificación por transferencia de genes de un organismo a otro, ¿sí? Por ejemplo, en semilla transgénica, el tema de la semilla transgénica en maíz
Algunos países están a la resistencia de ello, porque hay algunos resultados que no son, según algunos estudios donde que dicen en tema de salud que la ingeniería genética en semillas transgénicas provoca ahí algunas enfermedades. Entonces, en el caso del maíz, hay semilla transgénica ahora que cuando ustedes van y lo siembran, ya son semillas que no sufren enfermedades, que eso es bueno, pues, porque nos reduce los costos, que no sufren ataque de plagas. Entonces nosotros que nos evitamos gastos de insumos, ¿verdad? Como lo es los fungicidas, los insecticidas, porque estamos hablando de una planta transgénica que ella ha venido y nos ha reducido los costos, pero que también para ello tuvo que haber sufrido una modificación por transferencia de genes que lo ayudó a tener resistencia a ello. Inclusive algunas semillas transgénicas de maíz, ustedes pueden pasar aplicando glifosato, ¿sí? En los surcos de maíz y no le pasa nada a la semilla. O sea, lograron a través de esta semilla transgénica o a través de esta ingeniería genética, lograron estas plantas a este pesticida, a este ingrediente activo que es el glifosato. También una importancia de la ingeniería genética es que tiene aplicaciones de los marcadores genéticos a través de la elaboración de mapas genéticos, estudios de caracteres y la selección asistida. Son beneficios de la ingeniería genética. Cuando hablamos de elaboración de mapas genéticos, también vamos a hablar acerca de los marcadores moleculares, ¿sí? Antes se requería mucho tiempo y material, ¿verdad? Los marcadores moleculares son segmentos o fragmentos de cromosomas que no codifican necesariamente alguna característica, que no están afectados por el ambiente, pero que son heredados de una manera mendeliana, ¿sí? Entonces, el uso de los marcadores genéticos ahorra ese tiempo y material que sale en exceso del retrocruzamiento o de otras técnicas de cruce. Por acá tengo un video que les voy a presentar. Vamos a verlo solo unos 4 minutos que me quedan de tiempo. Y vamos a ver lo importante, que es lo primero del video. Me llama mucho la atención. Pongamos atención al video. Para mejorar nuestra ganadería siempre es importante cruzar razas. Si mejoraremos y conseguiremos lo que se llama el vigor híbrido. Conoceremos un poquito más a fondo de qué se trata. Bienvenido. La búsqueda de mejorar animales superiores a los que ya poseemos en nuestros hatos nos ha obligado a realizar cruzamientos, tratando de lograr características que nos sirvan para aportar a nuestra vacada aportes genéticos de adaptación, de mejora de efectos o en búsqueda de potenciar las cualidades que ya poseen nuestros animales. Cuando dos animales puros se cruzan, no importa si ambos son taurinos o cebulinos, o la mezcla de un taurino con un cebulino, produce en su descendencia lo que se conoce como heterosis o vigor híbrido, que es, en simples y claras palabras, es crear un híbrido o mestizo superior a sus padres. Estos híbridos tienen la habilidad de desempeñarse a mayores niveles a lo esperado, gracias a la habilidad de transmisión genética de los padres. Y esto siempre sucede cuando se combinan dos líneas genéticas diferentes. Cuando menor sea el parentesco de los individuos que intervienen en dicho cruce, mayor grado será el vigor híbrido que alcanzarán. Recordemos un poco que si los individuos al cruzar tuvieran alguna línea de parentesco, se produciría lo que hemos visto en algunos videos denominado como endogamia.
Es importante que tengamos en cuenta que solo entre razas puras y no sobrecruces se presenta la heterosis y normalmente se piensa que seguir cruzando el F1, resultado de estas dos razas puras, la heterosis se conservaría o aumenta, lo que definitivamente no es cierto, ya que disminuiría sin lugar a dudas. Es por eso que cuando cruzamos razas que, por ejemplo, como el Zebu, que suelen tener una libido más baja, y se cruzan con alguna raza taurina, como por ejemplo el Holstein, el F1 resultante es un animal con una gran fertilidad, que suele utilizarse mucho en atos lecheros, sobre todo para señalar las vacas en celo, aunque estos animales sean como calentadores, para que nos señalen los ceros, pero no preñan a las vacas. Y se aprovecha mucho cuando se cruzan animales de orientación carnicera, ya que el F1 resultante no servirá para obtener mayores ganancias de peso. No sé qué pasa. Es importante que quienes deseen buscar cruces que presenten un mayor híbrido se hagan escogiendo padre y madre de origen que presenten altas características productivas para que su actividad las manifieste. Es decir, que si buscamos carne, buscaremos cruzar dos de las razas que más producción carnicera nos puedan dar. O si es en leche, cruzaremos dos de las razas más lecheras. Finalizando la idea y para que sea más comprensible, debemos tener muy claro qué es lo. Muy bien, entonces, me parece que no se pudo reproducir acá el video, pero el video en la diapositiva ustedes pueden observar el link para que lo puedan ver ustedes, tal vez en su casa. Tenemos nosotros por acá el link del video, que es el que aparece ahorita en la pantalla. Así que les agradezco mucho su tiempo. Nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo día domingo con la semana 5 de este curso de mejoramiento genético. Así que pasen buena tarde. Es un gusto poder estar en este semana número 4.